¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de Málaga TV, a la tertulia de Málaga TV, siempre aquí pues a esta hora, a las 6 en directo, con todos vosotros. Enseguida comenzamos con esos temas de la actualidad, de los últimos días y sobre todo de estas últimas horas. Pero antes vamos a ir con nuestro tradicional mensaje del Plan Amistad de PTV Telecom. Si sois clientes de PTV y tenéis vuestros servicios de telecomunicación contratados con esta empresa, pues servicios como telefonía fija, telefonía móvil, internet, la televisión, CEPI Televisión, bueno, conocéis las principales ventajas de ser clientes de PTV. Entre esas ventajas, por ejemplo, pues una excelente relación calidad-precio, también un servicio técnico de mantenimiento gratuito, un trato cercano siempre con el cliente, muy personal y cercano, una oficina física en tu ciudad, aquí en Málaga, en calle Alderete número 22, a la que poder dirigirte ante cualquier duda, cualquier incidencia. También un teléfono de atención al cliente 1650, por supuesto gratuito, en el que puedes llamar en cualquier momento del día y ser atendido siempre por un compañero o compañera. Aquí no vas a tener que hablar con contestador automático, con máquina, que siempre es mucho más molesto y más engorroso, ¿verdad? Bueno, esas son algunas de las ventajas que puedes trasladar a un amigo, vecino o familiar. Y si consigues que este amigo, vecino o familiar contrate también sus servicios de telecomunicación con nosotros, con PTV Telecom, pues vas a salir ganando. Por un lado, vas a quedar muy bien porque vas a hacer una estupenda recomendación y por otro, conseguirás un ahorro de 60 euros en el cómputo anual de tu factura. Así de sencillo, por cada socio que nos presente, un ahorro de 60 euros en el cómputo anual. Pero también te invitamos a que cojas tu teléfono móvil, abras la cámara y escanees el código QR que ahora mismo te mostramos en pantalla. A través de ese escaneo comprobarás que puedes ganar también por cada cliente que nos presente un estupendo electrodoméstico que puede ser pues para el hogar, electrodomésticos relacionados con la imagen y el sonido. Te invitamos a que lo hagas, escanees con tu móvil ese código QR y comprobarás que por cada socio puedes elegir también esa otra modalidad, un electrodoméstico que te vas a llevar estupendo para disfrutar. Bueno, más información del Plan Amistad de PTV en www.planamistad.com o en el teléfono gratuito 1650. Y recuerda que en PTV la amistad no se compra, se regala, y quien tiene un tesoro tiene un amigo, que en PTV pues vale oro. Bueno, y después de este mensaje vamos a presentaros ya a los colaboradores que nos acompañan esta semana, hoy lunes, en la tertulia de Málaga TV. Tenemos ya con nosotros, aquí a mi derecha, Juan Alcover y Damián Canera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Y también Rosa Galindo, aquí a mi izquierda, y Paco Lucena. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, también me gusta al principio del programa recordar el teléfono de participación 951 15 0010 o 951 15 0011. A través de esa línea podéis participar durante los próximos 90 minutos, pues opinando desde casa sobre los temas que vamos a ir tratando. También vamos a mandar un abrazo fuerte, un saludo especial a nuestro compañero David Morales, que hasta ahora ha conducido este programa y que ahora pues se encuentra de baja, y por un buen motivo. No está enfermo, sino que es por baja por paternidad, que acaba de ser padre nuevamente. Así que un abrazo para David y enhorabuena por esa paternidad, ¿eh? Así que todo el equipo, pues mucha felicidad te mandamos, David, a ti y a tu familia. Y ahora sí, vamos a ir con el primer asunto de esta tarde, y aquí sí que nos tenemos que poner especialmente serios porque es una tragedia lo que ha sucedido en Sevilla, en la estación de Santa Justa. Por desgracia, pues se ha localizado el cadáver de ese joven futbolista, además del Córdoba Fútbol Club, Álvaro Prieto. Todo apunta a que el cadáver encontrado esta mañana entre dos vagones de un tren que estaba averiado desde finales del mes de agosto, pues corresponde al del joven desaparecido el pasado 12 de octubre. Pues una tragedia, y desde aquí sumarnos a ese dolor y todo pues nuestro cariño y pésame para su familia y sus amigos, ¿no, Juan? Pues sí, acabo de leer ahora mismo en las redes sociales que ha muerto por electrocutación, parece ser. El mismo ¿Se baraja día esa posibilidad? que desapareció, lo he leído en un medio fiable. Desde luego habrá que investigar qué es lo que ha pasado. Me da la sensación que aquí han fallado más de una cosa, porque no me cuadra que ese chaval se quedara sin móvil y nadie le ayudara, no se le enviara a la policía que había allí, por lo visto, ¿no? Hay una policía en aquella misma estación, es decir, y luego los protocolos de no haberlo encontrado en varios días y que lo encuentren en directo una cadena de televisión. Realmente es una tragedia para mí inconcebible en un país como el nuestro, y desde luego no hablo de depurar responsabilidades porque no sé hasta qué punto realmente Renfe habría podido hacer más, pero desde luego algo ha fallado en el mecanismo de búsqueda, en la atención al chaval, en todo lo que uno se imagine. Damián. Es raro, ¿no? Parece raro. Hay muchas lagunas en esa historia. Habría que ver un poquito, que la policía investigue y se vea un poquito lo que ha pasado, porque me suena raro.
un vagón abandonado desde agosto que tenga corriente, que la suficiente corriente como para matar a un ser humano, que es fuerte. Pues eso parece un peligro. Luego, como el chaval accede a esa zona, que imagino que será una zona restringida, hay muchas cosas que no cuadran. Entonces, la información es un poco difusa, se sabe por red. Entonces, habría que esperar un poquito a que haya una investigación y ya sobre eso opinar. Una pena muy grande y bueno, pues lo que apuntaba Juan, ¿no? También sorprende que hayan sido unos cámaras de Televisión Española los que fortuitamente hayan encontrado, en este caso, pues el cadáver de Álvaro, ¿no? Sí, parece ser que estaba previsto que hoy entraran por aquella zona, pero hay dos cosas que a mí me cuesta trabajo entender, como os pasa a vosotros. Por una parte, cómo unas cámaras de televisión entran en una zona que se supone que es restringida, porque allí lo que hay son vagones parados. Están, según he leído, de avería. Si tiene avería, ¿cómo está en carga? Como decía Juan. Y segundo, si son vagones que están en avería, ¿qué hace unas cámaras de televisión por allí? Hay cosas que no me terminan de cuadrar. Rosa. Sí, antes de nada, por supuesto, mandarle un abrazo grande y todo mi cariño a la familia que lo tiene que estar pasando, nos podemos imaginar. Y luego, más allá pues, de lo que ya han comentado los compañeros de tertulia, de esas lagunas que se ven en el mismo momento donde, bueno, que hace ese chico en un vagón de tren, cómo se produce ese accidente. Yo me pregunto cómo incluso cuando el chico no puede acceder al billete de tren, porque no tiene batería. Claro, no puede mostrar el billete. No puede mostrar que tenía en el móvil, entiendo que descargado claro, en la aplicación porque el móvil se le quedó sin batería. Hoy en día, cualquier chaval que son súper expertos en tecnología y donde te encuentras tecnología por todos lados, cómo se quedó sin subirse a un vagón a ese tren que tenía como destino por no tener batería en el móvil, cuando alguien que pasara por, oye, déjame que mire mi correo, o incluso a los de información de Renfe, oye, que me he quedado sin batería, ¿cómo puedo acceder a mi billete? ¿No? Como que se ven lagunas también casi desde el inicio, ¿no? Cómo acaba sin batería en el móvil, como un chaval joven, que seguramente es expertísimo en la tecnología, claro. no recurre a otro tipo de... La pregunta aquí es, ¿esto se podría haber evitado? ¿Realmente él pudo buscar otras alternativas o pudieron ofrecerle otras alternativas? Yo creo que eso también lo conoceremos cuando se conozcan los resultados de la investigación. Especular sobre Ahora mismo ciertas cuestiones hasta que mucho... no sean determinantes, por lo menos la autopsia que determine evidentemente de qué manera ha muerto el chico, pues todos son pues esas especulaciones que... Bueno, eso, o sea... En el momento en que va a presentar el billete y no tiene, siempre hay un cargador a mano. En la misma oficina puede decir, oiga, píncheme usted el cable que le enseño el billete ahora mismo. Pero hay cosas que no sabemos si fue posible a lo mejor que accediera al vagón y que a la espera de que alguien o la misma Renfe le facilitara un método para poder cargar, aunque sea nada, un 5% de la batería, poder demostrar, y oye, si usted no tiene ese billete, pues la siguiente estación se tiene que bajar. A mí personalmente, desde ahí ya me resulta un poco como que hay unas lagunas ahí que no me terminan de cuadrar, pero claro, lo mismo pasó tal cual y ya está, ¿no? Claro. No, David, quiero decir, si el problema era la falta de batería, se podría haber evitado seguro. Claro. Es decir, yo creo que si todo apunta a eso, aquí creo yo que hay una falta de humanidad. No sé si el que iba por la calle, del responsable o del empleado de Renfe por no hacer lo que tú has dicho, o cualquier otra forma, es decir, ir a la policía, de verdad es inconcebible. Yo espero que la investigación aclare el tema. Quizá el horario, porque parece que era a las 7 de la mañana, tampoco habría demasiada gente que le pudiera ayudar en un momento dado. Era un tren que iba de Sevilla a Córdoba. Los tiempos, también habrá que ver si se vino con el tiempo muy justito para subirse, justo, también, si iba tarde, es que hay muchos pormenores que hasta que no lo sepas, complicado. Bueno, habrá que esperar a la investigación, ¿no? Y para conocer ya más detalles de esta historia, que desde luego es una pena muy grande. Rosa, solidarizarse y darle el pésame a la madre, que es la que ha estado más... Un chico tan joven, 18 años y toda la vida por delante, ¿no? Y como... destrozar una familia entera. Bueno, vamos ahora a retroceder unos días atrás, jueves 12 de octubre, pues desfile del 12 de octubre y una vez más el presidente Pedro Sánchez pues fue recibido
pues con abucheos, ¿no? Y al grito de que te vote chapote, entre otras frases que se pudieron escribir. Vamos a ver ese vídeo y lo comentamos aquí con nuestros colaboradores. Bueno, una situación pues que no es nueva, que ya se ha convertido en costumbre y que además entiendo que ya no solo tiene que ser duro para el que lo recibe, en este caso para el presidente del gobierno, sino muy incómodo también para, en este caso pues estamos viendo en imagen a la reina Leticia, al rey Felipe, una situación incómoda, desagradable, ¿no? Paco, ¿qué te parece a ti que esto se convierta ya en una tradición? A mí me parece muy mal, sinceramente. Vaya, yo estaba viendo el reportaje o la retransmisión y le quité el sonido porque ahí no están insultando a un señor que puede ser el secretario general de un partido, están representando al presidente de mi país y como representante de mi país se merece todo el respeto del mundo y me parece fatal que se haga eso. Damián. Bueno, es tan desafortunada, tan fuera de lugar, también está un poco buscada. Me refiero, el tú tensionar el ambiente constantemente político, acercándote a ciertos sectores, despreciando a cierta parte de la población, en las que se incluye Fuerzas Armadas y mucha de la gente que había ahí, tiene estas consecuencias. No están bien, o sea, me parece que está fuera de lugar, está feo, pero creo que también se ha buscado un poco la situación en la que se ha buscado esto. Yo creo que los pactos con Bildu, cierto tipo de cosas ayudan a crear este caldo, este clima que no es el deseable y que yo no cantaría eso, me parece muy desagradable, pero creo que se sitúa dentro de un contexto y puede ser ese el motivo. De todas formas resulta, no sé, quizá yo lo veo como contradictorio, ¿no? Que precisamente los que abogan más por la unidad de España y increpan al presidente Pedro Sánchez porque si está traicionando la unidad de España, que luego aprovechen un día institucional de esa relevancia para generar ese ruido y que tampoco creo que tenga tanta repercusión internacional porque yo creo que la prensa extranjera realmente pasa del 12 de octubre. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que no es una imagen positiva, ¿no, Juan? Bueno, es para mí injustificable. Da igual que mi partido pacte o se reúna con Bildu, con el PNV o con cualquier partido. Injustificable. Es una absoluta vergüenza, una falta de respeto a la máxima autoridad de este país, que es el presidente del gobierno, a su majestad el rey, a todos los ministros, a miembros del gobierno, a todas las autoridades que habían allí. Y aquellas voces, aquellos 50, 100 o 150 impresentables, o maleducados, como queráis llamarlo, no son la voz del pueblo, que yo sepa, no sé. 100 o 150 personas no creo que puedan representar a 48 millones de españoles. La voz del pueblo está en el Congreso y en el Senado, guste más o guste menos. Yo, decías tú, David, que una situación que se viene repitiendo, bueno, se vienen repitiendo los silbidos, ¿no? Le ha tocado a todos los presidentes en mayor o menor medida. Los silbidos, lo de que te bote chapote, es una frase hiriente que va más allá de los silbidos. Es decir, yo creo que esto ya es una novedad y un paso que se da más allá a la hora de insultar o de faltar el respeto a nuestras autoridades políticas. Y hablando de educación, habrá muchas personas que estén a favor de cómo esté gestionando todo de Pedro Sánchez, otros que estén en contra de cómo esté gestionando, pero son gente educada que lo expresan pues en otros foros, en otros momentos, incluso en las urnas, pues no votándolo. Pero ir a un 12 de octubre y armar ese espectáculo a mí me parece fuera de lugar, ¿no? Pues es algo, digamos que inevitable. Como bien han comentado también ya los compañeros, estamos en una situación donde el ambiente políticamente está bastante caldeado, independientemente de que haya una serie de personas que, bueno, según las voces, pues tampoco eran tanto. Evidentemente para mí era injustificado ese comportamiento de estos señores, pero no lo podemos evitar y eso no se puede evitar, pero el peligro es que se normalice, ¿no? No, el tema es que, este señor va a un ambiente donde hay ciertas personas que acuden a ese tipo de actos, donde la gran mayoría, pues una buena parte de esas personas, pues está claro y así lo evidencian, forman parte de una ideología concreta y evidentemente
eso pasa. Que yo no voy a estar de acuerdo con eso. Oye, el que te vote chapote, yo voy a ir un paso más allá. Ahí al rey tampoco lo hemos votado y se le exige el máximo respeto como el rey de España. Tampoco lo hemos votado. No escuché a nadie decir allí que te queremos votar, que estás aquí sin votar. Sin embargo, al presidente del gobierno sí lo han votado españoles. Esa es la diferencia entre la máxima autoridad, que es el rey, y el presidente del gobierno, que en este caso es Pedro Sánchez, que sí lo han votado españoles. Entonces, para mí merecen respeto los dos, mucho cuidado, ¿eh? Pero a la hora de decir, oye... Es que no era el sitio... Vamos a ver, que en la festividad del Día de la Hispanidad, las Fuerzas Armadas están allí, hay un desfile, está el rey, y no tiene ningún sentido que te vote chapote. Si para es que mí no lo no tiene, sirve, es que no es el momento. No es el momento. Cuando se pitaban los himnos en la final de la Copa del Rey, también estaba el rey presente, instituciones, y se han pitado. Y se han escrito chorros de tinta diciendo que eso era libertad de expresión. Se ha visto como estadios con 20.000 personas pitaban el himno de España, que es tan símbolo de todos los españoles como el rey. Sin embargo, había una corriente que defendía que eso era la libertad de expresión, muy defendida por gente de izquierda, que ahora esto también lo podemos enmarcar en la libertad de expresión. Las dos cosas me parecen muy desagradables, pero no es menos libertad de expresión decir que te vote chapote a pitar el símbolo. Juan quería apuntar algo, pero mira, este tema también nos sirve para abrir debate y me gustaría conocer vuestra opinión si estáis a favor de, por ejemplo, el tema de eso, de aprovechar un acto público, ya no el 12 de octubre, sino cualquier acto público para abuchear, no me gusta. para o incluso, bueno, se ha hablado también de los scratches, ¿no? Que en su momento, ¿os parece bien eso? ¿Nos parece bien? ¿Eso es libertad de expresión o no lo es? Juan. Para mí la libertad de expresión no es lo mismo que la libertad de insulto, os lo digo sinceramente, es decir, repito, a mí jamás se me ocurriría pitar el himno de España ni el de ningún país. No lo defenderé ni como libertad de expresión, pero hombre, el decir que te vote uno de los mayores sanguinarios de ETA, me parece que es un insulto que cruza muchas líneas. Y decía Rosa, bueno, que es inevitable. Hombre, a mí me encantaría, porque todos podemos intuir a qué grupo político o qué simpatizantes son esas personas que insultaban de esa manera, y creo que es de la ultraderecha de este país. Bueno, me encantaría que sus altos cargos salieran diciendo que eso es impresentable, que no se puede insultar de esa manera. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero entonces teóricamente sí podría ser o evitable o al menos que se minimizara, pero evidentemente no lo van a hacer. Y digo una cosa más, creo que una de las personas que acuñó ese que te vote chapote fue la señora Isabel Ayuso. Díaz Ayuso. Estoy convencido de que hay altos cargos del Partido Popular que han disfrutado muchísimo con estas imágenes de insultar de esta manera al presidente. No solamente han disfrutado, lo han aprovechado. Hay dos cosas, perdona. No. Hay dos cosas. Una, el realizador de la televisión puede disminuir el volumen de lo que se está captando, porque no lo hacen. Eso es muy delicado porque, claro, también entonces La podrían libertad del acusarlo, vamos a a ver. esa retransmisión podría acusarse de censurar lo que está ocurriendo en la calle. Bueno, pero simplemente con que pongan otro sonido y si no que se acerquen a la banda de música que hacía más ruido que la gente que estaba hablando. Se ha hecho con el asunto del himno de España y hubo muchas críticas con ese asunto también. Pero, bueno, Por el tema ¿no? de ocultar la realidad, ¿no? Nos guste más o menos. pero bueno, pero es una alternativa. opción, desde luego. Es una alternativa. Ahora, decir, el Partido Popular o los de Vox, yo soy del Partido Popular hace muchos años y no he recibido ni he visto en ningún sitio que nos hayan dado consignas en ese sentido. O sea, que los que hayan gritado, y yo estoy en contra de esos gritos, no llevaban ninguna consigna. ¿Qué consigna Ha os van a salido dar porque si sí. lo normal es que gente educada como tú, si eres del PP o él o quien sea, lo normal es que no le sigáis esa corriente? Es decir, yo entiendo que esa consigna sería absurda por parte del Partido Popular. Rosa. Gracias Sí, a Dios sí, somos yo- bastante más educados que esa gente que hay ahí. Sí, yo cuando me refería a que era inevitable me refiero a que en un acto público que se te metan un grupo de personas a alterar de esa manera el orden e insultar al presidente del gobierno es inevitable porque tú no sabes lo que va a pasar, a eso me refería. Ahora bien, que no estoy de acuerdo con eso, pues no lo veo tampoco necesario. Con respecto a la libertad de expresión que hablaba Damián, es verdad que la libertad de expresión hay siempre una fina línea donde uno no sabe si para este lado o para el otro. Para mí, la libertad de expresión tiene que ver con respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos de la gente. Para mí, si se pasa esa línea, ya no estamos hablando de libertad de Pero es que además, expresión. cuando Y hay ahí una entiendo que, Sí. de alguna manera, se está
violentando. Cuando ofende. Cuando ya no es ofende, libertad se de está, expresión. y más a una autoridad como... Damián. Que en España hay un fenómeno nuevo que son los scratches, los pitidos, digamos las faltas de respeto que vienen desde el sector ultra de la derecha. Eso no pasaba desde antes de la transición. O sea, se ha pasado mucho tiempo en el que se ha normalizado que un político de centro hasta derecha no pueda ir a una universidad porque se le escrache, que un político de derecha, hay determinados sitios donde directamente no podía aparecer y se daba por sentado, ¿vale? Ahora le está pasando a políticos de izquierda y se está, por ejemplo, los políticos del PP en Cataluña o en el País Vasco no podían ir a determinados sitios y no pasaba nada, se daba por sentado. Ahora se le está haciendo un poco de lo mismo a políticos de izquierda, de Podemos, de PSOE, y parece mucho más grave. O sea, parece mucho más grave cuando un político de izquierda no puede dar un discurso y le pitan que cuando un político de derecha, yo estaba en la universidad y cuando venían los del PP no les dejaban. Directamente no les dejaban. ¿En cuál? Pero, Aquí, en Málaga. Pero digo, ¿en cuál universidad? No, pero me refiero en qué universidad, digo, en ciencias naturales, ¿En qué no serían facultad? derechos, ¿En que qué no serían facultad? derechos. Pero no es ¿En qué normal que no le facultad? dejen entrar a ninguna. Es que lo que no No, es me normal es que refiero no que pueda te- entrar a ninguna. No, yo por recuerdo, supuesto, mira, pero yo es que- recuerdo, yo puedo hablar por lo que conozco que es este programa y en su momento, por ejemplo, el escrache que le hicieron a Macarena Olona en la Universidad de Granada y aquí se condenó ese escrache. A mí Macarena Olona me parece una señora que no está bien y no me Bueno, gusta pero- nada, pero pero- no la escracharía. pero Déjala efectivamente- que hable la señora. Efectivamente. ¿sabes? Es que yo creo que, por ejemplo, el escrache roza el acoso. A mí me Es parece que acoso. eso... Cuando se llega Todo. a No, no. ciertos límites, Es ya acoso. cuando entras ya en esferas personales, Ir al de- domicilio. eso entra, claro que O roza, impedir la claro, asistencia de claro. determinado político a Eso, un acto. Claro, yo no digo que bueno que hacia un político tú eres un cargo público y evidentemente corres tus riesgos también en que bueno en que vayas por la calle, si haces una gestión en que la mayoría de la gente no esté de acuerdo, pues te tengan que decir algo, te digan algo, pero ahora ya ese tipo de escrache donde ya rozan la esfera privada de esas personas, pues ahí ya sí digo, oye, esas personas tienen hijos, tienen hijas, tienen pareja, tienen padres y madres, y oye, ahí, ¿qué quiere Mira, que te y diga? estamos hablando en el terreno político, pero yo creo que esto también podría equipararse o llevarlo a hechos, por ejemplo, bueno, pues como Operación Malaya sí era tema político, de gestión municipal, pero recordáis, por ejemplo, las imágenes de Dolores Vázquez cuando el linchamiento que se le hizo en Mija y luego fíjate, ¿no? Entonces yo creo que también como país deberíamos de evolucionar y superar determinadas cosas y esos linchamientos públicos, esos juicios a pie de calle me parece Sí, hombre, un tenemos poco las de... urnas, que estaría bien que también- salgamos a votar. Efectivamente, yo creo Para que empezar, salgamos hay a que votar. opinar en las urnas, pero salir a montarla y a liarla y a escrachar a alguien Sí. o Pero a también- abuchear a alguien, sea de Pero derecha o de también izquierda. Bueno. también eso se ha aprendido por convertirnos en culpa, jueces. por culpa de las cámaras de televisión, Sí. porque le meten la cámara de televisión por la cara y por la oreja al que se pone a hacer scratch. Entonces, libertad de expresión, total, pero hasta donde llegue la mía. Porque me habéis dicho, si le quita el sonido, pero es que muchas veces hemos visto que ha habido una bronca en el campo de fútbol o en donde sea, Sí. y automáticamente las cámaras se han ido al público, se han ido a otro cierto, sitio, es cierto. y nadie ha protestado porque no se ha televisado en directo la pelea. Le preguntaba a Damián, porque yo también he sido alumno de la UMA y hasta hace 5 o 6 años he hecho algún máster, algún curso. Yo jamás he visto lo que él ha visto, Yo que tampoco, no lo pongo en yo duda, tampoco, pero yo yo no tampoco lo he lo he visto. visto. Y quería decir con eso, En este caso ni a dirigentes de izquierda ni de no, derecha. de No, ninguna. yo a ninguno y por tampoco supuesto lo he está igual visto. de mal, pero quiero decir con esto que si en su momento se le hacía al PP, como él dice, seguro que al PSOE, ¿por qué no se le iba a hacer? Es Imagínate. decir, estoy convencido que a cualquier político. Yo viví la guerra de Irak como universitario y en esa época los políticos del PP no podían ir a la calle. Bueno, eso fue una circunstancia muy Fue cuando yo puntual estudié en la con el no a universidad. La guerra, Bueno, efectivamente, sí, pero correcto. tú puedes estar en contra de la guerra, pero no de que los, No, no, los no. Eso políticos... fue un momento bastante tensionado Quiero y decir bastante pongo un que no ejemplo. creo que haya ahora, vamos. que la izquierda sufra ahora su cierto escracho o persecuciones políticas, no creo que haya una especial sensibilidad por eso. Es decir, está igual de mal ahora, igual de mal antes, y yo me imagino que los medios, pienso yo, que lo denunciarían antes y ahora, es decir, no porque fuera un Bueno, partido u otro. vamos a avanzar, dejamos el tema del abucheo a Pedro Sánchez y en este caso, tras el desfile militar, pues tuvo lugar el tradicional besamanos en el Palacio Real, en este caso la reina, el rey y también la infanta Leonor fueron saludando pues a 2.500 personas que fueron desfilando delante de la familia real. Y en este caso yo creo que, fijaros, el tema del abucheo quedó en un segundo plano, pues gracias a estas imágenes, ¿no? A ese momento que ha sido viral, se ha viralizado,
pues esa cara con esa sonrisa que esboza la infanta Leonor al saludar a sus compañeros de academia, ¿no? a esos cadetes que van pasando, y esa imagen, ese vídeo, pues dio lugar a múltiples especulaciones, que si a lo mejor la infanta podía estar, pues no sé, tener algún amigo especial, bueno, unas imágenes yo creo que bonitas, entrañables, en fin, que nos sirve un poco para desdramatizar todo lo que vimos anteriormente, ¿no, Rosa? Bueno, yo, independientemente de lo que opine sobre la corona, Sí. que no es el debate... ¿Hay tema o no hay tema? Que no ¿Qué es lo es que es el debate. ¿Hay Yo tema o creo no hay tema? que somos unos románticos empedernidos, Claro. entonces, más allá de eso, pues intentamos buscar esa parte donde también la necesidad de hacer humanos, Sí. y humanos, pues a esas personas que tampoco accesibles en un momento Y dado. que son seres humanos y que también, son seres humanos, claro. entonces esa mirada que humaniza, pues es algo que creo que la usamos todos a la hora de acercar en un momento dado pues esas personas a las que nos accedemos diariamente. Y ¿no? esas imágenes Y bueno, son- está bien. de Esas imágenes sacar. son entrañables y te digo por experiencia muy reciente. Me he mudado de casa y cuando he empezado a ordenar las cosas me he encontrado fotos de mis tiempos en Montejaque. Y las he visto Sí. y las he mandado a mis amigos, los Sí. que estuvimos en Montejaque haciendo la milia en aquella época. Sí. ¿De dónde las has sacado? ¿Tienes los originales? Porque son cosas que al cabo de 60 años gusta verlo. Lo que pasa, a la gente ya también se le va un poco la pinza porque ya estaban diciendo en redes sociales, mira, aquí estamos viendo quizá el que será el futuro rey de España. Adiós. La vida da muchas vueltas y tiene 17 años, creo que tiene, Lo que ¿no? estábamos hablando antes, un medio, La infanta Leonor. un medio de comunicación, el plural creo que ha sido, Sí. ha machacado al chaval. O sea, le ha sacado de dónde estudió, Vale. Pues eso qué hizo. muy Bueno, mal. el chaval, por lo visto, a la familia, de dónde viene la familia, dónde estaba la casa, le ha hecho ha escudriñado un al escáner pobre entero. tico, que se habrá encontrado con un marrón cuando lo ha leído desde un niño de 18 años y lo han... O sea, Yo mi nosotros pregunta saludos. es, ¿esto es legal? Que lo desconozco, ¿esto es legal? ¿Se puede hacer? Porque él es una persona, en este caso anónima, que ha sido invitada a una recepción real. Pero ¿qué derecho tenemos de entrometernos en su vida y en la de su familia? Yo ¿no? creo que ninguno. vamos, Yo porque- creo que no, yo creo que sería susceptible de demanda, pero no lo sé. No, yo creo que hablamos de la futura reina de España, ¿no? Que se dice pronto, que va a ser un hecho histórico cuando le toque, porque no hay un varón por delante de ella ni por detrás, y por tanto cualquier cosa se puede magnificar, ¿no? A mí me encanta la naturalidad, ¿no? Es decir, creo que la Casa Real no pasa por su mejor momento, eso es indudable, fundamentalmente por el padre del actual rey, que creo que ha hecho mucho daño con determinadas actitudes, y bueno, bienvenido sea a estas situaciones naturales de la vida. Bueno, continuamos en la tertulia. Tenemos una pequeña pausa, ¿verdad, compañeros? Para la publicidad, muy cortita. Recuerdo los teléfonos de participación en directo: 951 15 0010, 951 15 0011. Teléfonos que están abiertos para que si en algún momento algún tema os motiva y queréis opinar desde casa, lo podáis hacer. Ahí tenéis los teléfonos: 951 15 0010, 951 15 0011. Estamos en directo ahora mismo, las 6:30 de la tarde, la tertulia de Málaga TV. Continuamos con más temas de la actualidad, publicidad, tan solo un anuncio y regresamos. Seis y 31 de la tarde, continuamos en directo en la tertulia de Málaga TV con nuestros colaboradores invitados de hoy, Juan Alcover, Damián Caneda, Rosa Galindo y Paco Lucena. Teléfonos de participación en directo por si desde casa queréis opinar sobre los temas que estamos tratando: 951 15 0010 o 951 15 0011. Vamos ahora con el siguiente asunto: la equiparación de la jornada parcial con la completa a efectos de cotización tendrá carácter retroactivo. El Gobierno estima que se van a beneficiar de esta medida en torno a 2 millones de trabajadores. La modificación viene impuesta por la justicia, que declaró nulo el coeficiente. Hay que aclarar también respecto a este tema, para que no se lleve a confusión, los trabajadores que han estado cotizando a tiempo parcial, que esta nueva medida, no afecta a la prestación pública que recibirá el futuro pensionista, ya que la pensión se calcula con la base de cotización que ha aportado a la Seguridad Social durante su vida laboral. Pero sí que, si ahora mismo creo que están 38 años los necesarios para poder recibir una prestación por jubilación contributiva, pues si alguien ha estado trabajando a 5 horas diarias o 6 horas diarias, pues sería como si hubiese estado trabajando 40 horas semanales, más o menos, ¿no? Juan,
medida que ha anunciado el Gobierno y que yo creo que va a ser aplaudida por muchos trabajadores, ¿no? Bueno, por los trabajadores y espero que por los sindicatos, ¿no? Y por en general la patronal. Bueno, yo creo que forma parte de ese paquete de medidas que está llevando a cabo el Gobierno para mejorar la situación económica y social de los trabajadores de este país. Creo que... Además que hay que también ser, yo creo que lo más realista posible en esta situación, y es que hay muchos trabajadores que venían trabajando desde hace muchos años, pero no a tiempo completo, y su jubilación iba a ser casi inalcanzable, ¿no? Sí, es una demanda que viene, como tú bien dices, de años atrás, y que creo que, bueno, que al final un Gobierno sensible la ha atendido con todo lo que ello conlleva. Creo que has dicho que en torno a 2 millones de personas. 2 millones, ¿no? sí, claro, trabajadores que estaban a 25 horas semanales o 32 horas semanales. Sí, conozco desgraciadamente algún caso, ¿no? Evidentemente, y creo que redunda en el beneficio, ya te digo, económico y social de este país. Noticia muy positiva que se me antojan muy pocos peros, por no decir ninguno, más allá de lo que la oposición pueda sorprenderme. Damián. Yo solo diría Sí, un Paco. pero. Sí, Yo a ver, solo a ver. diría un pero. Ha dicho la sensibilidad del Gobierno, pero ha tenido que obligarle un fallo tribunal. judicial. Entonces, no ha habido demasiada sensibilidad, lo han tenido que obligar. Bueno, Digo yo. No, bueno, tú sabes perfectamente que este tipo de situaciones se pueden demorar en el tiempo, alargar, es decir, buscar callejones por donde... Y el Gobierno creo que no ha puesto desde el primer minuto ningún inconveniente. Sí, pero que ha tenido que ir a un juzgado. A mí me parece perfecto que incluso así es con carácter retroactivo, porque si no hubiera habido y habría Quienes mucha hubieran gente beneficiado. que se hubieran quedado colgados. Sí, yo aplaudo encarecidamente esta medida porque, entre otras cuestiones, el 80% de las personas que se van a beneficiar de esta medida son mujeres. También, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se van a beneficiar el 80% de mujeres? Bueno, perdón, ¿por qué son las mujeres las que se van a beneficiar? ¿No? La gran mayoría. Pues porque desafortunadamente las mujeres y más las mujeres de una generación, pues se han dedicado a cuidar de sus hijos, a cuidar de las personas mayores, de las personas dependientes. ¿Qué pasa? Pues que han ido trabajando y accediendo a trabajos pues más precarios, de menos horas de contrato. Bueno, la sociedad o las precarias políticas de conciliación y de cuidado obligaba a las mujeres mayoritariamente, eso no quiere decir que no haya hombres que también se hayan visto en esa situación, pues accediendo a contratos más precarios. ¿Qué pasa? Para mí esta medida va mucho más allá que una medida en sí, tiene que ver también con un reconocimiento, y de hecho es de carácter retroactivo, a los cuidados que estas mujeres han estado haciendo durante tantos años. Se queda corta en cuanto a todo lo que queda por hacer, pero yo aplaudo encarecidamente esta medida porque creo que va a ser muy bueno para esas mujeres, básicamente, y para esos hombres también, que han dedicado su vida a cuidar a otros. Yo me quedo con esa palabra que has dicho, Rosa, de reconocimiento. De reconocimiento, sí. Yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores, habrá excepciones por supuesto y es muy respetable, pero la inmensa mayoría de los trabajadores desean trabajar 40 horas, o sea, una jornada completa para poder cotizar, para poder tener un sueldo un poquito más elevado, más dinerito para casa, con lo cual es un reconocimiento, y cuando en esas hojas laborales esos días cotizados aumenten, pues yo creo que eso es un reconocimiento para esos trabajadores. Sí, para esas trabajadoras y esos trabajadores que han estado trabajando en otros ámbitos de cuidado y no han podido dedicar su vida, pues eso, a acumular para luego... Hay otra variable también que no se tiene en cuenta, pero que es real. O sea, hay muchísima gente que sí estaba trabajando jornada completa, pero estaba dada de alta menos horas. También. Y eso es una realidad que ahora se da menos, gracias a Dios, pero que ha sido una constante, sobre todo en determinadas zonas y determinadas del país. Entonces, es verdad que cuando una persona había gente que estaba dada de alta 10 horas, 20 horas, pero estaba trabajando 40 y 50. Yo creo que se hace justicia también, sobre todo con eso. O sea, para mí la justicia está con el que estaba trabajando la hora y no se le estaban reconociendo. Entonces, por ese lado me parece. Hay muchos casos también, ¿no? Mira, en el tema, ya que Málaga también vive tanto del turismo, en el aeropuerto hay muchos trabajadores que están en distintas empresas, no voy a mencionar nombres, pero en distintas empresas que tienen presencia en el aeropuerto y que a lo mejor están a 25 horas semanales con... Además, turnos no siempre el mismo, con lo cual es que incluso, aunque no sea lo deseable, pero tampoco es fácil compaginar dos trabajos cuando te están cambiando los turnos, y si estás a 25 horas semanales, eso te están impidiendo acceder a una jubilación el día de mañana. Yo creo que es una medida que, como que ha dado en Diana, chapó,
y que hay muy poco que criticar esa medida y más que nada alegrarnos por ese avance. Prácticamente exactamente, nada. no hay nada, sino alegrarnos por ese avance y ese reconocimiento. Y sobre todo la retroactividad. Sí. Para mí esa porque eso es la clave. La retroactividad para mí tiene que ver con ese reconocimiento, ¿no? A todas esas personas, la gran mayoría mujeres, yo hablo como mujer, que bueno, que lo que hemos hablado antes, ¿no? Vamos ahora a continuar hablando de tema de laboral, porque fijaros este titular, no sé cómo lo interpretáis vosotros, la productividad en España se estanca y equivale al 63% de la alemana. Solo ha crecido 2 puntos desde el año 2020, año en el que tuvimos la pandemia del COVID. Bueno, esto es para hacernos mirar, ¿no? ¿Qué ocurre con la productividad? ¿Por qué no somos tan productivos como otros países como del entorno europeo, como Alemania? Juan, Bueno, ¿a qué puedes responder estos datos? desde el punto de vista económico, para mí es uno de los pilares fundamentales de nuestro país es el sector servicios, ¿no? Por definición, con bajo índice de productividad. Es decir, para mí es una explicación muy a las claras del tipo de economía que tiene España y muy a mi pesar, por supuesto, Andalucía o Málaga. No sé si lo comentaremos luego también, el último estudio que ha salido sobre la renta per cápita que tenemos en Málaga o en Andalucía, muy por debajo del resto del país. Bueno, sector servicio, el modelo que tenemos de industria, que es muy poco productiva, con una cierta precariedad, con bajos salarios y, claro, equipararnos o compararnos, en este caso, con la supuesta maquinaria o locomotora de la Unión Europea, de los 27 países, que es Alemania, tenemos mucho que perder y poco que ganar. Es una cuestión de datos, no es el Producto Interior Bruto, el PIB que se consigue por cada hora de trabajo en distintos países europeos, y España, pues en este caso, no sale muy bien parada. No, bueno, está en la mitad del ranking, Sí. puede estar, ¿no? Pero hay muchísimos más factores, es decir, los países más productivos del mundo, Alemania no es de los países más productivos del mundo, Alemania es el país más productivo de Europa, de los más productivos, Sí, está el Austria, más está de Dinamarca, Europa. pero hay muchísimos más productivos, China es más productiva, El segundo. Corea es más productiva, Estados Unidos es más productivo, Japón es más productivo, es decir, mientras la economía sea más dinámica, y menos estática y o sea, con más grandes empresas, la productividad sube. España tiene creo así de memoria, pero casi un 99% de sus empresas son pymes, aproximadamente. Es muy difícil que la productividad suba con eso. ¿Por qué? Hay poca flexibilidad, los salarios son más bajos, es que es multifactorial. O sea, España, su sistema endémico hace que la productividad sea baja. ¿Por qué? Un trabajador en España, por ejemplo, con el sistema laboral no prima la movilidad, con lo cual el talento no va de una empresa a otra. ¿Por qué? Porque tú vas, mientras más tiempo tienes la empresa, más derechos vas adquiriendo, con lo cual no te mueves. Eso frena la productividad, por ejemplo. Que tu empresa sea pequeña y tú no puedas crecer porque tenga un tope, te frena. No es lo mismo trabajar en Ford que trabajar en Panadería Paquito. O sea, en Ford puedes llegar arriba, en Panadería O sea, que aquí Paquito. estamos hablando de un problema de motivación. Es que es multifactorial, es que hay muchísimos factores, no es tan simple como decir, en España, no, España es que el modelo empresarial español hace que las empresas sean muy pequeñas, eso es una de las cosas. La falta de flexibilidad, la falta de movilidad, la hipernormalización de los marcos laborales, todo eso hace que la productividad baje. Si te fijas, los países con más productividad del mundo son los países con economías más liberales y menos restrictivas. Eso es incuestionable. Bueno, ¿sabes? hablamos, o Damián está hablando de falta de motivación, entiendo que también de optimización de recursos. De motivación del trabajador, Del trabajador, o sea, del trabajador. de flexibilidad laboral, de que el trabajador pueda trabajar en casa, por ejemplo. Rosa ha Eso pedido, ayuda. bueno, No Juan creo que y Rosa. No creo que China sea un modelo No, de no. nada para nosotros. Sí, Digo porque es nombre, un modelo de muchísimas Hombre, cosas. sí, China, De pero sí, muchísimas China, pero cosas. hombre, no. De China, muchísimas cosas muy buenas y malas. poquito. No, China La tiene una ma- empresa grandísima, por ejemplo, con muchísima tecnología y con I+D. Y la I+D hace que las horas productivas sean más altas. La inversión en I+D te hace que suba muchísimo la productividad. O sea, ahí es un ejemplo. Rosa. Hombre, yo por sumar ¿Sabes? a lo que ya han comentado los compañeros, ahí Damián apuntaba, no, Juan apuntaba a bueno, que en España efectivamente pues el gran motor económico es el sector servicio, básicamente. El modelo económico en el que se basa la economía de España es el sector servicio, y justamente pues en Andalucía y en Málaga, pues lo sufrimos bastante. ¿Por qué se ha podido estancar además? Pues bueno, no olvidemos que hemos tenido una pandemia,
que al sector servicio lo puso en jaque, como hemos podido vivir, y además pues no nos planteamos, y yo entiendo que esto es un debate que en algún momento nos tendremos que plantear muy en serio, y es el modelo económico que hay en España, centrado únicamente en el sector servicio, en el sector ladrillo, es decir, tenemos el monocultivo del sector servicio y del sector ladrillo, y luego pues están los otros pivoteando alrededor, es decir, tenemos unos modelos económicos que están en jaque, a la mínima que viene una pandemia lo pone en jaque, y yo creo que eso es el problema de fondo que tiene España, que tendrá que ir apuntando a otro tipo de modelo económico que haga subir realmente el Producto Interior Bruto, donde la economía se desarrolle de otra manera y nos podamos poner, en lugar del mitad de ranking como estamos ahora, podamos ir subiendo el Producto Interior Bruto. Ahora bien, apunto y ya acabo porque me enrollo más de la cuenta a veces, cuidado con esas grandes potencias económicas y esas grandes como Estados Unidos, como China, que tienen los mayores Productos Interior Bruto, porque Estados Unidos es el país desarrollado que, según un estudio de UNICEF, tiene mayor pobreza infantil. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va la economía? ¿Quiénes se benefician de la economía? Y ahí dejo la pregunta. Paco, me gustaría también tu opinión sobre este tema. Yo te digo dos cosas. Estáis hablando del monocultivo. Y tenemos un ejemplo aquí muy grande. Claro. La hostelería, pisos turísticos. Yo durante 43 años he estado trabajando en la costa. Y siempre ha pasado lo mismo, y lo he dicho, y volverá a pasar, porque la economía es así. Sinusoide, arriba, abajo. Turismo mucho, turismo poco, turismo mucho, turismo poco. Tú dices que la pandemia, pero es que la pandemia la han tenido todos los países y están levantando cabeza antes que nosotros. En Estados Unidos lo que pasa, por ejemplo, hay un refrán que dice que no pongas todos los huevos en el mismo canasto. A eso me refería Y yo. aquí, turismo. Sí, porque además ahora mismo se están viviendo unos datos turísticos muy positivos, Claro. O sea que se están incluso superando cifras prepandemia a nivel turístico. Ahora estamos en lo alto de la sinusoide. Sí. Yo he vivido la guerra de los 6 días, la guerra del petróleo, todas esas cosas, bajaba el turismo. Ahora estamos subiendo y ojalá siga subiendo más. A mí me gustaría Y recordar en cuanto a unas la palabras pregunta- del ministro Garzón, de hace ya quizá un par de años, cuando, no sé si fue en un foro, en un congreso, estaba de invitado y vino a decir que el turismo, que sí, que había que apostar por el turismo, que había que apoyar esa industria, pero que no se debía de concentrar todo en el turismo y que el turismo pues favorecía un tipo de trabajo precario. Y las voces críticas que tuvo que soportar el ministro Garzón fueron muchas voces y fueron bastante crueles desde mi punto de vista. Yo siempre digo que, hablando del monocultivo como, bueno, no sé si tú querías apuntar y ya perdón. Dos cosillas. ¿Recuerdas las Sí. palabras de Garzón? Perfectamente. Y creo que se quedaron cortas las críticas hacia él. Tú estabas de los que... Yo soy de los que le voy a Partidario. dar un poquito más ahora. Sí. A ver. Estamos hablando de la productividad. Estamos mezclando términos. O sea, la productividad es la que estáis poniendo Estados Unidos, que es uno de los países con mayor productividad del mundo. Luego estamos mezclando que el sector servicio, la productividad. Te voy a poner dos ejemplos. Miami, o sea, Florida tiene un sector servicio altísimo, una productividad altísima. Cuba tiene un sector industrial mucho más alto que Florida y una productividad por los suelos. O sea, es que no es tan simple como sector servicio malo, sector industrial bueno. Eso hace, en el siglo XIX era así. No, el sector servicio entra, un abogado es sector servicio, un psicólogo es sector servicio. Puede ser una potencia mundial en el sector servicio y de una productividad altísima. Lo que pasa es, me estaba diciendo el compañero, China no es un ejemplo de nada. Por favor, China es un ejemplo de muchísimas cosas. China tiene un I+D brutal, o sea, y eso hace que tu productividad suba. Entonces, estamos hablando de la productividad, que la economía se puede tocar muchas cosas. Un apuntito a Garzón. Claro que es una barbaridad lo que dijo Garzón. O sea, Garzón estaba diciendo que el sector servicio, que el turismo no generaba valor añadido. Mira, en Baleares, por ejemplo, en Baleares, donde se ha cogido el sector hotelero y se ha hecho una industria potente, ha hecho que haya hoteles españoles
en República Dominicana, en Cuba, en medio mundo, porque han hecho de empresas grandes, de empresas pequeñas, empresas grandes. Mira, Meliá, Sol, Barceló, eso también es sector. Pero yo recuerdo que además de esas palabras, que no la discuto, también añadió el tema de lo de la precariedad en cuanto a sueldos en el sector turístico. Porque en el sector y el tema de los fijos discontinuos, la poca estabilidad. Por ejemplo, en el sector periodístico no hay precariedad, también, en el sector tecnológico no hay precariedad, en las tiendas de ropa no hay precariedad. Claro, es que es muy fácil tirar a un sector cuando además es mentira, porque, por ejemplo, cuando tú hablas de salario mínimo, en el sector, en hostelería no lo cobra nadie. Nadie. Cualquier tienda de ropa tiene a una chica cobrando o un chico cobrando el salario mínimo, pero el señor Garzón no hablaba de todas las dependientes de Zara en España, que no tienen un convenio, no, va directamente a un topicazo, que es que los camareros cobran mal, y no es verdad. Bueno, yo ahí a lo que sí quería apuntar con respecto al monocultivo del turismo, y eso yo creo que es un hecho. Málaga, de hecho, vivimos del monocultivo del turismo, y lo que quería apuntar, yo no estoy en contra del turismo, ni mucho menos. Yo de hecho, comemos, no estoy en contra del turismo, de hecho vivimos en una ciudad que vive del turismo. Lo que pasa es que tenemos que ir diversificando y tenemos que ir abriendo el campo económico, porque el monocultivo, ya los mismos agricultores lo dicen, cuando tienen una tierra y solamente plantan un tipo de cultivo, la tierra acaba muriendo porque no recibe los nitratos y las sustancias suficientes como para que la tierra viva. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas principales Paco, que y tenemos. pasamos a otro tema. Paco. Sí, en cuanto a lo que decía Damián, estoy completamente de acuerdo contigo. La persona que está trabajando y que no tiene más aspiraciones, tiene su techo, ese no va a seguir rindiendo porque sabe que no va a subir. En España, puede que afortunadamente, puede que desafortunadamente, cuando una persona lleva 20, 25 años en una empresa, le hacen un homenaje, le hacen de todo. En América, el que lleva 25 años no lo quieren porque ya se ha aclimatado, no aporta nada a la empresa. Entonces, usted que lleva aquí 15 años, 20 años, usted tiene muy pocas aspiraciones. Y yo lo que quiero es sangre nueva para que la empresa se desarrolle y busque otras cosas. O sea, que haría falta más movilidad entre los trabajadores, las empresas, más movilidad para que esa motivación... Con 67 años, que nos dejen por lo menos con 50 que vivamos la vida, o con Estaría 60. bien, yo me apunto a eso. Yo me apunto a eso. Yo me jubilé con 65 y me acogí a la jubilación yo no tengo activa problema, y me he jubilado con 79. Yo no cogería ninguna depresión si tuviera que dejar de trabajar, ¿eh? Bueno, vamos a... Yo me he jubilado con 79 y mira qué bien estoy. Vamos ahora a hablar de esos miles de andaluces, de esos jóvenes andaluces que están a la espera de poder beneficiarse de esa medida de las ayudas al alquiler, ¿no? Del bono alquiler. Bueno, pues hablamos de miles de andaluces afectados. Pues a principios de 2022 el Ejecutivo Central anunció esas medidas que tenían que ser gestionadas por las comunidades autónomas, y en Andalucía pues ha habido un retraso bastante importante que ha dejado, bueno, pues sin recibir esa ayuda a muchos jóvenes, que incluso algunos han tenido que volver a la casa de sus padres porque contaban con ese bono de hasta 250 euros de ayuda al alquiler y no lo han podido recibir, ¿no? De momento. El presidente Moreno Bonilla argumenta que todo se debe a una serie de fallos técnicos en la gestión. De hecho, ya ha habido una cesión, ¿no?, de la jefa de servicio responsable de la tramitación de estos bonos de alquiler, pero lo que se deduce de esto es que no se ha hecho bien la gestión, la tramitación de estas ayudas al alquiler joven, y en todas las provincias, en todas las capitales andaluzas, pues se están sucediendo imágenes como las que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Jóvenes que están visibilizando ante los medios, oye, que yo contaba con esta ayuda y que no he recibido nada. ¿Qué está pasando, Juan? Bueno, mientras el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, pierde el tiempo en manifestaciones fuera de Andalucía, pues resulta que nuestra comunidad es la única de toda España que no ha empezado a pagar el bono del alquiler joven. La única. Hay otras comunidades que llevan 9 meses ya pagando a los jóvenes. Yo creo que... Y el anuncio fue a principios de 2022, esta medida, ¿no? Que se dice pronto a las fechas que estamos. Es decir, yo creo que, hombre, un mínimo de autocrítica habrá que hacer, ¿no? Habrá que reconocer que algo se está fallando, que han buscado una cabeza de turco
administrativas o jefas de servicio de la Junta de Andalucía, pues, la verdad, lo entiendo desde el punto de vista político, pero a mí desde luego yo no me conformo con ello, no estoy diciendo que haya que haber dimisiones, lo que quiero es que se reconozca que aquí ha habido una incompetencia a la hora de desarrollar esta ayuda. Y sobre todo ahora sobre todo lo que haría falta es una celeridad importante, porque no puedes tener más de un año a la gente esperando a recibir esa ayuda. Yo voy a decir algo un poco impopular. Ese tipo de ayudas como el bono alquiler son nefastas, pero ya no darlas es peor, pero solamente el hecho de anunciarlas masivamente hace que todos los alquileres suban, porque los precios de los alquileres no van en función al valor de la vivienda, van en función a la capacidad de pago que tenga el arrendatario. Si tú inyectas 250 euros masivamente, todo sube 250 euros en ese momento. No en el momento que lo inyectes, en el momento que lo anuncias. Pero es que si ya lo anuncias y no lo pagas, haces que todo suba 250 euros y te falten esos 250 euros. Esa medida es muy bonita, electoralista, porque todo el mundo piensa que le dan 250 euros y no han conseguido nada. Simplemente han conseguido que tu casa, es más, si te fijas en la evolución de los precios del alquiler, verás cómo sube eso. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un piso en alquiler a X, tú no planteas cuánto te costó el piso para sacar una rentabilidad, tú planteas cuánto es el máximo que me pueden pagar por él. Si todo el mundo le duplicamos el sueldo en Málaga mañana, los precios de alquiler se duplican instantáneamente. Y eso es una variable que el político no tiene, porque está fuera del mercado. Entonces dice, ¿qué hago? Le doy 250 euros a todo el mundo y compro unos poquitos de votos. Compro en el sentido hecho. Por ahí va. Sí, y va por ahí, lo haga, pero escúchame, lo haga a la izquierda o lo haga a la derecha. Te estoy diciendo que la ayuda, a este tipo de ayudas finalistas al alquiler, si tú quieres ayudar en la vivienda, ayuda a construir casas en propiedad para la gente. Eso hace que la vivienda baje porque aumentan la oferta y la demanda, entonces baja el precio. Eso es un buen sistema. Paco Rosa, estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. O sea, yo tú sabes que yo en mi despacho era inmobiliario, y cuando la gente venía a comprar decía, ¿cuánto puedo sacarle de rendimiento al apartamento? Y decía, todo depende de la época. Si usted cree que a lo largo del año va a ganar dinero con un apartamento que usted se está comprando ahora, no se ofusque. Si le sale gratis, tiene usted una propiedad que puede usar unos meses en la costa. Ahora, ha llegado la bulla, no hay viviendas para todo el mundo, y claro, la gente dice, pues si yo antes lo alquilaba en X, ahora lo pongo en X al cuadrado. Si encima veo que a ti te van a dar 250 euros, parte de esos 250 van a venir para mí, porque estoy en el negocio y es mi propiedad, y si no, no lo alquilo. Ay, Rosa, ¿qué decimos antes? Porque si esto es así, menuda radiografía de sociedad estamos haciendo. Lo digo porque tampoco deja en muy buen lugar a los propietarios, que no todos vayan a hacer eso, pero claro que sí, pero es que eso es el mercado. O sea, que al final todos tenemos un alma especuladora. Todo el mundo, cuando compra una casa, aparte hay quien la compra para vivir, ¿vale? Sí. Pero también hay quien invierte, y cuando inviertes quieres recuperar. Bueno, Rosa. Bueno, yo sí que voy a ser impopular. A ver, venga, cuando hablamos de vivienda, yo siempre soy impopular. A ver. Porque, mira, con respecto al bono de alquiler que está retenido por la Junta, en este caso por el señor Moreno, me parece totalmente indecente, porque evidentemente tú no puedes tener un dinero finalista para la vivienda sabiendo cómo está la vivienda, tener retenido esas ayudas a los jóvenes. Eso para empezar, eso es indecente. ¿El por qué? Pues yo creo que es muy fácil. Por un lado, se puede, y puedo estar mínimamente de acuerdo, en que la concesión de esos bonos se hace en plena campaña electoral, donde evidentemente el PSOE juega también sus cartas, y entonces Moreno venía y dice, perdona, tú lo has podido poner en marcha, pero este que está aquí no los libera, así que tú de esto no te aprovechas. En definitiva, ¿quién pierde? Los jóvenes que no están recibiendo el bono de alquiler. Pero yo creo, Damián y Paco... Según tengo entendido, han puesto una cantidad de requisitos lo que pasa, Damián y Paco, que con respecto a la vivienda, creo que el principal
el principal objetivo que tenemos que tener con la vivienda es dejarla de ver como un mercado y como un ente especulativo y empezarla a ver como un derecho, no como el privilegio para unos pocos. Y eso pasa, nos guste o no nos guste, no por construir viviendas a troche y moche, porque hay muchísima gente que no tiene vivienda, muchísima gente que está con la carta de lanzamiento en la mano, que mañana va a la calle y no sabe dónde ir, y no puede esperar que el señorito de turno levante un edificio para irse a vivir a ese edificio porque no le da tiempo. Es necesario pasar por una regularización de los alquileres y de los precios de la vivienda. Y eso, señores, que ustedes están defendiendo a capa y espada, que el bono de alquiler sube los alquileres, pues ¿saben cómo no subirían los alquileres? Si esos alquileres tuviesen un tope y le dijeran, señores, es que la vivienda, si ustedes quieren especular y quieren hacer negocio, háganlo con un yate en Marbella, pero es que la vivienda es un derecho no fundamental, es un derecho humano y con eso no se especula. Así que más impopular que yo no va a hacer nadie con la vivienda. Pero el que alquila después tiene una cosa que se llama el IRPF y tiene que declarar lo que ha ganado. Mira, de toda la vida de y Dios, por ahí también de toda la vida de Dios, como yo digo, la gente ha tenido sus viviendas y las ha alquilado y ha tenido, pues mira, tengo mi vivienda donde vivo y además me compro un pisito, lo alquilo porque además este pisito yo lo quiero pues para que mi hijo cuando se venga a la ciudad estudie o para tener una ayudita. Eso es una cosa, y otra cosa es que yo me compro 2 viviendas y me quedo en mi casa porque ya no me hace falta trabajar y de camino dejo a la gente de mi ciudad que no tiene dónde vivir. Dejo a mis vecinos, a mis vecinas que no tienen dónde vivir. Pues eso, señores, en algún momento hay que cortarlo. Yo te digo una cosa, vamos a dar la palabra a Juan y a Damián, pero yo creo que tanto Paco como Rosa habéis hecho, por desgracia, una radiografía muy real de la situación. Es que estemos de acuerdo, ¿no? Yo he estado 43 años en la calle. Pero que es verdad que también hay gente que quiere quedarse en su casa y vivir a costa de los alquileres, que oye, que hoy por hoy es legal, pero que ético, pues yo no sé. Ético no. Porque especular con la vivienda, pero bueno, Juan. No es humano. No es humano. Yo lo pienso así, vamos. Tengo que reconocer que me sorprende, la verdad, la habilidad de mis dos compañeros para haberle dado la vuelta a la ayuda de los jóvenes. Es decir, no solo es útil, sino que además redunda en negativo en el mercado del alquiler. Sinceramente, yo... Bueno, permitidme que discrepe al 100%. Creo que, por suerte, el mercado no funciona así. Creo que los precios del alquiler en Málaga, que están absolutamente disparatados, han subido muy por encima de nuestros salarios, muy por encima de las ayudas, de los subsidios, de las pensiones, de todo lo que nos ocurra. El mercado funciona de otra manera especulativa muy diferente. Y estoy pensando en el bono cultural de los jóvenes, que no creo que haya incitado a la subida de los precios en el teatro, de los videojuegos, de los cines, de los libros, en fin, de todo el sector de esa cultura a la que los jóvenes se han acogido también por una cantidad, por cierto, similar o parecida. Lo pongo como ejemplo, bueno, para situar mi posición de que no comparto que el mercado funcione de esa manera tan especulativa y tan directa, como decían mis compañeros. Lo digo de verdad, yo creo que Málaga tiene un problema importantísimo con el asunto de la vivienda, es el problema y que Málaga, comparto en grandísima parte con Rosa, y que por supuesto al margen de ayudas directas o no, que es verdad que yo entiendo que cada uno pueda pensar que es útil o no, hay que buscar otros mecanismos de ayuda. En eso estoy totalmente de acuerdo. Damián. El problema de por qué sube el alquiler en Málaga también es muy multifactorial, como casi todo en la vida. No, lo fácil es decir, va por los pisos turísticos, esa es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque hay más pisos turísticos y ahora están más caros. No, hay muchos motivos. La seguridad jurídica, por ejemplo, hace que un montón de pisos no se pongan en alquiler. ¿Por qué? Porque cuando tú sobreproteges a un colectivo, o sea, tú dices, no se puede desahuciar a fulanito por tal. Está muy bien cuando ese fulanito ya está en la casa, y eso a ese le ha ayudado. A ese fulanito que está en esas características, por ejemplo, no podemos, para que nadie diga, no podemos desahuciar a hombres blancos de 44 años, ¿vale? Estupendo. Yo como hombre blanco de 44 años, cuando vaya a coger un alquiler me van a decir, no. Eso saca gente. La falta de rapidez para desahuciar, para los impagos, eso es otro motivo. La especulación con la vivienda turística, otro motivo. La falta de suelo, otro motivo. El que no crezcan las ciudades, otro motivo. Hay muchos motivos, y sobre todo el más gordo de todo es que una persona es más barato hoy comprar que alquilar. O sea, si tú tienes acceso al crédito, yo puedo comprarme un piso de
50.000 euros y pagar 700 euros de hipoteca y ese mismo piso vale 800 de alquiler, porque no hay un acceso al crédito a determinados segmentos de la sociedad. Eso lo puedes solucionar con créditos públicos, que ahí sí estaría de acuerdo en que la gente fuera propietaria de su casa. En el momento que tú solamente ayudas al alquiler, haces que perpetúen la pobreza. Tú imagínate que nuestros pensionistas hoy en día, la mayoría son propietarios. Los pensionistas de dentro de 20 o 30 años van a ser inquilinos, porque alguien ha ¿Qué hecho... pensión no tendrán que tener para poder permitirse un alquiler? Van a ser pobres crónicos. Claro. Esa gente Totalmente. tiene que Ya hay- comprar. Ya hay pobreza. Totalmente. Esa gente vamos. tiene que tener acceso a la compra No, de o vivienda, no a o las ayudas. O no, Pero o es que eso es lo simplemente mejor. que haya, por un lado, mira, yo con respecto a la seguridad, la seguridad jurídica de la que habla, ahí te tengo que contestar, te tengo que decir algo, Damián. No hay mayor seguridad jurídica para un propietario que alquile un piso que ponga el piso a un precio que el inquilino no pueda pagar. Porque estaremos de acuerdo que si yo tengo un piso y lo pongo a 800 o 900 euros, una familia desesperada que está buscando un piso para meterse con sus hijos y sus hijas, pues aunque sepa que no lo va a poder pagar, segundo mes se mete. ¿Sabes por qué? Porque hay algo humano que te incita a proteger la vida de tus hijos y de tus hijas. Y al segundo mes, cuando tú tengas que elegir entre comer y pagar el alquiler, pues ¿sabes qué pasa? Que va a elegir comer, porque el hambre a los 3 días es un dolor físico en el estómago. Esa es la mayor seguridad jurídica. ¿no crees que eso Entonces, sube los hay que apostar porque haya un tope con los alquileres. Los apartamentos turísticos, pues sí señor, también encarecen los precios de alquiler. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos a los fondos buitres y a los fondos de inversión aterrizando en nuestros barrios más populares y tenemos como ejemplo el Perchel, que ahora mínimamente están negociando, Santa Julia, Lagunilla, donde los vecinos y las vecinas de toda la vida que tienen que dejar su vida, su barrio, sus amigos, personas mayores, e irse a otros barrios porque los fondos buitres están comprando las casas para alquilarlos a millón. Porque se las venden los vecinos, ¿no? No, perdona, están cómo comprando las compran? bloques, están comprando espacios, suelos, y el Ayuntamiento de Málaga dándole luz verde a que puedan construir apartamentos turísticos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Entonces, el tema de la vivienda, y te habla una persona que es que llevo años, y por eso lo mismo soy especialmente radical, llevo años trabajando en colectivos de vivienda, con gente afectada, con cientos de personas afectadas. Por eso lo mismo, le meto más pasión de la cuenta a este tema. Estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Damián, de que evidentemente problemas complejos no tienen una única causa. Claro, Yo no sé quién indudablemente. realmente hace análisis y solo pone una causa. De luego, a nivel político, creo que tenemos Es un mínimo de multifactorial nivel. y eso es así. Pero dicho lo cual, que estoy de acuerdo en eso, creo que sí hay que señalar a nuestros representantes políticos que tienen competencia en el asunto. Y el tema de la materia de la vivienda turística es crucial para el problema que tiene esta ciudad, junto con la vivienda social, como dos grandes factores al margen de otro batiburrillo que haya. Y ahí es donde yo señalo y creo que nuestra autoridad política local en Málaga tiene mucho que decir en este caso. Yo siempre doy aquí los mismos datos. Los primeros 10 años de Paco de la Torre hizo bastante VPO. En los últimos 10 años ha hecho apenas 70, 80, 90, o sea, un nivel ridículo. Bueno, pues habrá que pedirle explicaciones, que nos cuentes que no hay suelo, oye, pues habrá que Pues buscarlo. el cielo se está levantando El todos tema los de la, días. y termino con esto, el tema de la vivienda turística, ¿qué se habla? Pues de hacer una moratoria, Exactamente. de ponerle cotos. Yo creo que es la situación de Málaga con el tema del turismo vacacional es inasumible. Me gustaría poner dos apuntes breves y pasamos al siguiente tema. También ha pedido la palabra. Por hacer una comparación, ¿no? En Málaga, en barrios como este, donde se encuentran nuestros estudios centrales, en el Molinillo, yo me he fijado que se están convirtiendo locales comerciales, que no sé si eran almacenes o estaban vacíos, en viviendas turísticas y se están tabicando bajos de edificios, convirtiéndolos en viviendas. Oye, que entiendo que por dentro lo pondrán muy mono, muy bonito, pero que no tienen ni una terraza, porque eso es un cuchitrío. O sea, El centro tiene ya más viviendas turísticas que También hay vecinos y muchas vecinas viviendas que sensatas. no tienen vamos. terraza. También, sí, eso es verdad. Pero bueno, es un bajo ahí con una ventana, no sé. Yo de tener una terraza enorme me he cambiado a otra vivienda y no tengo terraza y la he hecho de menos. En la pandemia se reflejó como muchas familias estaban la he en hecho- falta A mí me un disculpáis. espacio. Yo la la he hecho pasión de que le menos meto a porque mi este tema. terraza tenía jardineras y esa- macetas que yo cuidaba y Esa, ahora esa no comparación, tengo. esa comparación que os quería poner, lo de los locales, cómo se están tabicando y convirtiendo en viviendas turísticas en barrios como este, como el Molinillo,
lo extrapola a otra situación completamente diferente. En Nueva York también han tenido muchos problemas con el tema del auge de la vivienda turística, el encarecimiento de la vivienda residencial por culpa de la proliferación, entre otros factores, por supuesto, de la vivienda turística. Bueno, pues hace un par de días escuchaba una entrevista con un responsable de Airbnb, el famoso portal de alquiler turístico, y venía a decir que en Nueva York se ha regulado de tal manera que prácticamente se va a acabar con esa figura del alquiler turístico. ¿De qué manera el Ayuntamiento de Nueva York se ha regulado esto? Obligando a que el propietario de esa vivienda resida con el inquilino turístico. De esa manera, ¿en qué cabeza cabe que un propietario, es verdad que antiguamente pues, te alquila una habitación, pero ya no es el concepto de alquilo mi vivienda y tengo que vivir con el inquilino? Han hecho otra, tiene que ser un contrato mínimo de un mes. Pero que cuando se quiere regular, se regula. Lo que pasa es que aquí no se quiere regular. Claro, es que hay modo. Ese ejemplo que tú has puesto, que yo me hice eco. Yo no lo conocía. Sí, yo me hice eco particularmente en las redes sociales hace unos días cuando salió, y yo decía, es que a mí me encantaría tener un alcalde que fuera valiente como ese ejemplo que tú has puesto y que yo me hacía eco en las redes. Y me encantaría tener un alcalde como en Barcelona, que se ha puesto coto al número de cruceros que van a la semana o diario. Es decir, que aquí parece que si hiciéramos esas medidas que estamos en contra del turismo. Bueno, porque llega un momento que es insostenible. Los barcos que llegan aquí, el turismo de masas que viene a la capital, y no pasa nada por intentar poner coto a la situación. En Málaga, yo ni está ni se le espera para mí el alcalde de Málaga. Creo que no va a hacer nada en este sentido, porque ya lo conocemos para bien y para mal después de 23 años en el cargo. O a lo mejor en algún momento pues se plantean que hay que regular y que hay que... Algo se ha hecho. Tiene que haber mucha presión, Diego, mucha presión. De aquí a que se plantee eso, han caído mucha gente, han caído muchas familias, que no es... Por hacer dos apuntes. Ha hablado antes del número de VPO que ha hecho el alcalde. No tenía que haber hecho ninguna, porque no tiene competencia en VPO el ayuntamiento. Todas las que ha hecho me parece que están de más. O sea, estoy a favor de hacer VPO, más que hacer VPO, de hacer vivienda, para meter más vivienda en el mercado para que baje, pero la tiene que hacer la Junta, que es la que tiene la competencia. Me refiero, gobierne quien gobierne la Junta, es la que tiene que hacer, el ayuntamiento no tiene competencia en eso. Pero si tiene competencia en urbanismo, por ejemplo, si tiene competencia en urbanismo y si tiene competencia para no dar luz verde a proyectos como esos bloques enteritos llenos de apartamentos turísticos, que además son suelos que tienen como uso residencial, y se le está dando apartamentos a proyectos de apartamentos. ¿En qué perjudica a los vecinos? ¿A qué perjudica? Sí. De verdad que me pregunta sí, eso, creo que ha revalorizado el barrio entero. No, de verdad que me pregunta eso. ¿Qué Sí. perjudica que un suelo que haya libre en una ciudad, que además sea de uso residencial en el PGO, el Ayuntamiento de Málaga lo dé para uso turístico? Pues que a los vecinos y a las vecinas de ese barrio se le está dejando sin tener la posibilidad de que ahí se puedan construir vivienda de VPO o vivienda de uso de alquiler social. Pues claro que perjudica. ¿Te parece poco? ¿A ti te parece mal todo lo que se está haciendo en calle Carretería? ¿El qué? ¿De viviendas turísticas? A mí sí, por supuesto. Y los que vivían en calle Carretería, que han visto revalorizado sus propiedades, ¿no importa? A quien hay que preguntarle cómo les parece son a todos esos vecinos y vecinas que se han tenido que ir del centro, porque el centro, recordemos que es un barrio, porque en el centro no se puede vivir. El centro se ha convertido en un parque temático. En el centro vive quien quiere. El centro se ha convertido... Yo no podría vivir en el centro, te voy a decir por qué. Porque es un sitio invivible, ahí no se puede vivir, si es un parque temático. Te voy a dar un ejemplo muy... Hay más apartamentos turísticos que vecinos y vecinas cercanas. Paco, termine y pasamos a otro tema. Un ejemplo muy cercano. Sí. Yo he vivido en calle Beatas 30 y tantos años. Y yo me he ido, no porque me estorbara, y lo he pasado con las complicaciones de tener que vivir el carnaval, la Semana Santa, todo lo que pasaba en el centro. Y sin embargo me he ido porque era un piso muy grande y para mi mujer y para mí no me hacía falta. Pero los que están allí siguen estando muy satisfechos con los ruidos, indudablemente. Yo he tenido que bajarme del coche y despertar a un tío que se había acostado en la entrada del aparcamiento para decirle, o paso por encima tuya, o... Hay gente que no le gusta vivir así, bueno, a mí, por ejemplo. Juan, 10 segundos.
Si es que el Ayuntamiento de Málaga ha sido hasta condenado por su inacción con el ruido, si la gestión ha sido un Totalmente, desastre. las ordenanzas. Bueno, digo una cosa, Damián, Yo no defiendo el ruido, defiendo el vivir en el centro. Defiendo vivir en el centro. Han pasado los 10 segundos, pasamos a otro tema. Venga. Y este tema además es bastante delicado. Málaga registra un suicidio cada 2 días. 4 de cada 5 personas de Málaga que se suicidan son mayores de 40 años. Y expertos en Málaga alertan que el suicidio es un problema social grave que necesita además medidas urgentes ya. Salud mental y en este caso datos de suicidio, que ahora se puede hablar libremente del suicidio, pero antes había como un pacto no escrito, pero entendido en los medios de que no favorecía hablar de suicidio en los medios de comunicación. Ahora todo lo contrario. Parece que es mejor hablar de este tema, que es una realidad, y buscar soluciones, ¿no? Para evitar esos suicidios. No es preocupante, ¿eh? Pues yo la verdad es que es un tema que, sin ser profesional de la materia, mucho cuidado, que ahí siempre me gusta andar con cuidado. Creo que como otras cuestiones, pues es algo que tiene que ver con mucho, que es algo multifuncional, multisectorial, como lo llamen, ¿no? Permíteme, Rosa, 167 suicidios en 2022. Exactamente. Un suicidio cada 52 horas en la provincia de Málaga. Y lo más preocupante de todo es que cada vez son más niños y más niñas los que acaban recurriendo a quitarse la vida, los que acaban recurriendo al suicidio. Es algo que evidentemente las instituciones tienen que poner medios ahí, tienen que ponerse serios y tienen que ponerse manos a la obra, porque de lo que sí carecemos son de profesionales que atiendan la salud mental. Y eso no es ahora, eso ha sido de hace muchísimos años. Siempre ha habido como una especie de vacío en cuanto a las cuestiones de salud mental, no sé si por prejuicio, si porque nos ha costado mirar ese tema de frente, pero lo que está claro es que es algo de lo que a nadie le gusta hablar. Entonces, importante que la gente no se sienta sola. Desafortunadamente estamos viviendo una crisis no solamente económica, sino una crisis de valores, existencial, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay mucha gente que está viviendo la vida con una cerrazón de futuro tremenda. Volvamos al tema de la vivienda, volvemos al tema de los trabajos precarios, volvemos a que la gente se está viendo sin futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, ese vacío y ese prejuicio de que nos ha costado mucho mirar ese tema. Os voy a pedir ahora, porque estamos en los últimos 10 minutos aproximadamente del programa, vamos a intentar ser más concisos en las opiniones para poder abordar algún que otro tema más. Paco. Yo es que no puedo hablar, porque lo he vivido en mi familia. Vale, no te preocupes, pasamos, Damián. Yo creo que la salud mental no puede ser una cosa para ricos y es muy cara. Es decir, una sesión de psicólogo te cuesta 70, 80 euros aproximadamente y no todo el mundo puede. Yo he ido a psicólogo y yo creo que la salud mental no entiende de estratos sociales. Cualquiera puede tener depresión, cualquiera puede tener ansiedad y sí creo que debería de entrar dentro de los servicios que da la Seguridad Social como un servicio más, además de lo importante, porque la salud mental afecta a todo el resto de tu salud. O sea, una mala salud mental te hace empeorar tu salud en general. Porque ¿sabes? dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública está la psiquiatría, pero Sí. no el psicólogo. La Pero figura de psicólogo o psicóloga no se contempla. Se le ha dado poca importancia a eso y me parece una figura fundamental. Yo creo que también. Fundamental. Juan. Totalmente. Bueno, me parece que la situación es dramática. Recuerdo las cifras del año pasado, se batieron todos los récords. Es la causa de muerte no natural principal que hay en España. Superó los 4.000 suicidios el año pasado, en el año 2022. Creo que incluso por encima de los accidentes de tráfico. Bueno, iba a ponerlo como contexto para que se haga una idea la gente que nos ve, es que en accidentes de tráfico a día de hoy mueren aproximadamente unas 1.500 personas al año. Fijaros de qué cifras hablamos de suicidio, 4.000, cerca del triple de la gente que pierde la vida en las carreteras. Estaba recordando además que con las elecciones nacionales que pasaron hace poco, recuerdo que todos los partidos políticos, ¿vale?, y hablo en general, bueno, presentaron sus medidas, ¿no? Y desde luego, si en alguna cosa, por una vez estaban de acuerdo, es en el asunto de la prevención. De la prevención. De prevenir con pautas, con comportamientos, con infraestructuras, con medios.
de prevenir que el chaval, fundamentalmente joven, o no joven, pero es verdad que la gente joven afecta de una manera muy especial, bueno, pues eviten tener que pensar en ese tipo de comportamientos. Un tema dramático. Muy dramático, desde luego. Vamos ahora a hablar de esos indultos que está tramitando el Gobierno, el Ejecutivo Central, pues con respecto a esa solicitud que en su momento pues cursaron los 9 condenados por el caso de los ERE, entre los que se encuentra el presidente Griñán, que todos recordamos su entrada en prisión quedó suspendida al estar en tratamiento por el cáncer que padece, ¿no? Bueno, pues en estos momentos el Gobierno está tramitando esos indultos y a ver qué sucede con ellos, pero es un tema también muy peliagudo por todo lo que se ha hablado del caso de los ERE, en fin. Sé que son pocos minutos los que tenemos para este melón que acabo de abrir, pero Rosa. Sí, es un melón interesante. Bueno, yo con el tema de las responsabilidades de los políticos, sean del color que sea, creo que más que indultar, lo que habría era que pedirles responsabilidades seriamente en cuanto al daño que han podido hacer a las arcas públicas del Estado. O sea, en conclusión, que si llega ese indulto, que por lo menos hayan reparado el daño ocasionado. Hablamos de primera figura en su momento del gobierno de esa época, de exconsejero de la Junta. Repito, sea del color que sea. Hemos visto que en España, desafortunadamente, la corrupción se ha normalizado y eso no se puede hacer. Yo tengo experiencia de ver incluso pueblos enteros, pueblos de la provincia de Málaga, como llegar un alcalde y por una mala gestión del gobierno anterior ponerle al señor Bendodo las llaves del ayuntamiento en lo alto de la mesa y decir no puedo tirar con esto. O sea, pueblo en bancarrota. Poner un pueblo entero en bancarrota por corrupción y por mala gestión política. Y eso no nos lo podemos permitir. Paco. Hombre, yo no voy a hablar de corrupción en el Ayuntamiento de Málaga, pero sí te voy a dar una anécdota, te voy a contar una anécdota. Cuando llegamos en el año 95, el interventor le dijo a Celia Villalobos, no tenemos dinero para pagar la extraordinaria de Navidad, y estábamos en mayo. Y Gonzalo Gutiérrez de Pablo tuvo que remangarse y se le pagó a todo el mundo la extraordinaria de Navidad. Entonces, yo voy un poquito más lejos. Esto del ERE, del indulto de los imputados o los condenados, a mí me parece que es una cortina de humo para que no se siga hablando de la amnistía para los catalanes. El Ejecutivo ha tardado 1 año en tramitar estos indultos desde que se solicitaron. A mí me parece de todas formas, si estos indultos fructificaran y tuvieran al final el visto bueno, ¿qué mensaje se le está trasladando también a la ciudadanía? A mí es que me parece que hay que buscar las herramientas legales para que esto no se pueda volver a hacer. Evidentemente que me parece mal, no creo que a nadie le pueda parecer bien que unos delincuentes condenados por robar a manos llenas los indulten. O sea, es que a nadie le puede parecer eso bien. O sea, no pienso yo que son unos delincuentes, que lo pienso, es que lo piensa un juzgado y están condenados por robar. Ahora, lo que tenemos que blindarnos el sistema para que los políticos no puedan indultar a sus políticos. O sea, buscar el... Vamos, yo recuerdo a Pedro Sánchez en una entrevista de Salvados, porque ahora se está repitiendo mucho el tuit, pidiendo perdón, además con la vocecita esta cuando se le pone bajita cuando va a mentir, pide perdón por haber indultado a banqueros, y no solamente puedo pedir perdón, me da mucha vergüenza, coño, y ahora indulta a uno del PSOE. Bueno, se está tramitando. Sí, pero, Juan. Hombre, Damián, vamos a ser rigurosos porque precisamente Griñán no ha sido condenado por llevarse el dinero en los bolsillos, no. No. Ha sido por una... Bueno, es que has dicho que se llevaron el... Estos 9. Griñán no se ha enriquecido. Yo lo que digo es lo siguiente, y yo he estado aquí muchos años sufriendo el tema de los ERE y dando la cara. Ha hecho mucho daño este asunto de los ERE. Soy el primero que pido toda la máxima responsabilidad judicial para mis compañeros que fueron en su momento, y los sindicatos, hubo hasta bufete de abogados, empresas, todo el que metió mano. Soy el primero que he sido muy duro con este tema. Ahora bien, la derecha también ha tenido la habilidad de hablar de que aquí se han robado 700 millones de euros, y no es verdad. Aquí todavía hay 4.000 personas en Andalucía que siguen viviendo de la ayuda de los ERE. Que se malversó 80, 90 o 100 millones, intolerable, pero no fueron 700. Y el tema de Griñán es que han firmado más de 4.000 personas su indulto, hasta miembros del Partido Popular, algunos, me refiero. Sí, yo hablo, he querido señalar a Griñán por encima de los demás, porque creo que hay un componente de humanidad
que creo que hay que ponerlo encima de la mesa. En cualquier caso, termino. A mí me gusta hablar de la realidad que hay a día de hoy, como cuando hablamos de la amnistía y demás. A día de hoy, el Ministerio ha tenido que atender la solicitud porque así dice la norma y tienen obligación de atenderlo, no ha resuelto nada. Porque está en función, además. Correcto. Cuando lo resuelva es un tema que hablaremos aquí y entonces hablar que sacar... Oye, ¿qué me decís de este titular? El sindicato SATSE, el sindicato sanitario SATSE, denuncia que el Hospital Materno de Málaga tiene sin cubrir más de 80 bajas y 120 reducciones de jornada. El sindicato asegura que la situación más insostenible la están sufriendo la planta de oncología pediátrica y la unidad de neonatos. Eso me parece ya una aberración, lo que está pasando con la sanidad es una aberración, y ya cuando apuntan a oncología de niños y niñas y al materno infantil, ya me parece lo más sangrante que pueda pasar. El tema de la sanidad es otro tema que requiere un debate y requiere tratarlo aparte, porque yo creo que jamás hemos tenido la sanidad pública en el estado en que la tenemos en este momento. Paco. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa conmigo es que, como yo soy tan mayor, he pasado por muchas circunstancias. A mí me tenían que operar, no ahora, no hace un año, no hace 4 años, hace 7 años. Y no me llamaban. Hasta que fui un día al Hospital Civil, ya diciendo, a ver, ¿qué pasa conmigo? Eso de qué pasa con lo mío, ¿no? Sí. Y me dice la señorita que me atendió, estábamos esperando que viniera usted a protestar. Vaya, hombre. Porque le queremos ofrecer ahora si quiere ir usted al Pascual o quiere que lo operamos en el Hospital Civil. Digo, vamos a ver, si me está viendo el médico del Civil y me han dicho que me llamarían para operarme, yo vengo a que me opere el que me está viendo, no otro al que le tenga que contar. Pues ha sido noticia recientemente ese concierto con hospitales y clínicas privadas para disminuir las listas de espera, que además lo han anunciado una inversión presupuestaria importante. Yo creo que la solución va por ahí. O sea, la solución va por optimizar el gasto en sanidad y hacerlo más eficiente. No creo que sea el peor momento de la sanidad. Creo que es el momento en el que más se protesta por motivos políticos. Juan, ¿terminamos un minuto? Yo creo que no es un mantra cuando hablamos de la querencia de la sanidad privada con el Partido Popular. Estoy convencido de ello porque así lo dicen las cifras, más allá de las quejas de la gente, que es así. Estamos batiendo récord en transferencia a la privada, más de 200 millones de euros. Estamos batiendo récord en seguros privados que se saca la gente. Y creo que son datos que reflejan que al final el Partido Popular, yo no digo que no crea la sanidad pública, pero sí cree firmemente que la sanidad privada tiene que jugar un papel fundamental, cosa que a día de hoy yo creo que no es lo que debe hacer un gobierno andaluz. Hay que apostar la pública y la privada, las dos. Público. Que mi familia, y termino, y defiendo la pública. Juan, termino una cosa, problemas con la sanidad pública ha habido siempre, lo reconozco, claro. Cuando gobernaba el PSOE también, pero como está la atención primaria, como están nuestros centros de salud, sí que es verdad, estoy convencido que no ha habido parangón alguno. Juan Alcover, Damián Caneda, Rosa Galindo y Paco Lucena, muchas gracias. Gracias. Buen resto de semana, nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV y la televisión en streaming de Zappy Televisión. Canal Historia estrena esta noche a las 10 la nueva serie documental Conquistadores. Con esta recomendación os decimos gracias por elegirnos y hasta mañana. Siguiendo la luz del sol, fue como abandonamos el viejo mundo. Esta es la historia de los hombres y mujeres que forjaron el primer imperio global de la historia. Conquistadores, solo en Canal Historia.